Nada, buenos días a todos, ¿me escuchan? Nada, perfecto. Buenos días. Hoy estamos iniciando nuestra segunda y última sesión por videoconferencia para el módulo de investigación de mercado junto conmigo. Ayer estuvimos repasando algunos elementos conceptuales sobre la actividad de investigación de mercado, sobre las fuentes de información, dónde podemos obtener información fidedigna para realizar nuestro estudio y cuáles son estos elementos que deben ser esenciales. Hoy estaremos hablando un poco sobre cómo elaborar ese informe de investigación de mercado que debemos presentar en nuestras entidades en los diferentes niveles, sobre todo cuando se lo vamos a presentar a nuestros directivos para que puedan tomar decisiones al respecto del proceso de exportación de nuestra empresa. Sin más, vamos a comenzar con la clase de hoy. Aquí tienen mis correos, pueden escribirme tanto al Gmail como al correo del MINSEX. En estos momentos se tapa, pero bueno, es alegna.lombillo@minsex.gov.cu. Quisiera comenzar con esta frase que me gusta mucho, es de Paul Tudor Jones, un empresario muy exitoso, donde nos refiere que el comercio no se trata sobre mercancías, se trata sobre información. Las mercancías se sientan en el almacén hasta que la información las mueve. Básicamente esto es lo que hace la actividad de inteligencia comercial, y dentro de esta actividad de inteligencia comercial la sombrilla que abarca la investigación de mercado. ¿Por qué razón? Porque tenemos las mercancías, tenemos el producto o tenemos la forma de comercializar, pero es la información que tenemos sobre el mercado, sobre los clientes, sobre los proveedores, la información sobre las estadísticas de comportamiento de estas mercancías, lo que nos permite tomar decisiones hacia cuáles van a ser los movimientos que estas vayan a tener. El objetivo de la clase de hoy es que ustedes puedan desarrollar los elementos que integran una guía de referencia para la elaboración de un perfil producto, ya sea un perfil producto mercado, analizando los aspectos generales de sus bienes o de sus servicios y el mercado seleccionado para los mismos. Les dejo una selección de bibliografía donde pueden encontrar información muy útil para los diferentes aspectos que componen esta guía. Está como referencia el Centro de Comercio Internacional, con sus diferentes bases de datos, otros artículos como el artículo de inteligencia comercial como fuente de información para la toma de decisiones de la consultoría Datum, otros artículos de la UNTAD, elementos de profesoras del centro que tienen una vasta experiencia en este tema, como la profesora Ileana Páez o Leana Navas Pérez, y así como otros, y el sitio de Procuba, donde pueden encontrar elementos útiles para la actividad, como el directorio comercial, la oferta exportable, la guía del inversionista y otros referentes que les pueden ser de utilidad para la actividad de mercado. Es lo importante y dentro de los elementos que estaremos viendo el día de hoy. Uno, las reglas a tener en cuenta para la redacción del informe, que no es una camisa de fuerza, pero sí hay elementos que son cruciales a la hora de abordar el mismo, y sobre todo cómo lo vamos a presentar y cómo vamos a reflejar esas informaciones que obtuvimos después del análisis de mercado. El contenido de cada una de estas secciones y los capítulos que inciden dentro de esta guía de referencia, una sección primera del informe y una segunda sección confeccionada por los temas. ¿Cuáles son nuestras recomendaciones generales sobre la presentación y la estructura del informe? Esto lo llevamos siempre, sobre todo en el caso de mi departamento, que trabajamos mucho con estudiantes de práctica, es aprender la diferencia, que no es un trabajo escolar cuando estamos presentando un informe de investigación de mercado, pero que sí hay elementos metodológicos que conforman su estructura. Y dentro de esto entra la uniformidad dentro de su identidad visual o gráfica. Es decir, nosotros no podemos tener en un párrafo una letra, en otro párrafo otra letra, diferentes tamaños de interlineado, porque eso afecta de una manera psicológica la lectura del informe. Debemos tener identificada nuestra institución con el logotipo, sus siglas, el nombre completo,
La tipografía es a lo que me refiero con utilizar un estilo de letra. La recomendación de nosotros es utilizar siempre Arial 11. Es una letra que es muy práctica, una tipografía estándar universal y que está muy reconocida. Además, el interlineado que manejamos es a 1.5 y eliminamos los espacios entre los párrafos, siempre justificados, dejando, por supuesto, los márgenes a los lados. En la portada que debemos tener el título del trabajo, el autor y la fecha. La fecha es muy, muy importante porque eso nos dice cuál es la vigencia de esa investigación. Una investigación de mercado puede tener una vigencia de no más de un año. ¿Por qué razón? Porque podemos usar referentes de años anteriores, pero para la toma de decisión existen muchos factores y variables que pueden hacer que esa información de un año para otro cambie, por ejemplo. Entonces, puede ser que algunos datos sobre el país o sobre el mercado no sean útiles, pero las estadísticas comerciales debemos tratar de mantenerlas lo más actualizadas posibles. Debemos ir elaborando las secciones de una en una. A medida que vayamos desarrollando el borrador, ir dividiendo estas secciones, cada una dedicada a un aspecto diferente para tener más organizada la información. Y sobre todo teniendo en cuenta el propósito y la lógica del informe que estamos desarrollando. Todo lo que pongamos en el informe debe ser enumerado y hacer referencia a estos para poderlo incluir en la tabla de contenido y para la hora de localizarlo. Entonces, ¿cuáles son estas reglas o estos elementos que debemos tener a la hora de redactar el informe? Tener palabras simples, evitar términos poco frecuentes, complicados o rebuscados. Palabras simples, pero dentro del vocabulario comercial. No mostrar seguridad en relación a hechos que solo son posibles. Saber que cuando estamos hablando de un tema debemos referenciar la fuente de ese tema, pero sobre todas las cosas, dar que eso es una visualización del tema, que es una idea que se tiene del tema, que es un pronóstico. No exagerar en el uso de adjetivos. En el caso de los informes, deben ser lo más prácticos y concretos posibles. No debemos estarlos adornando tanto. Utilizar superlativos solo cuando estén justificados y se pueda demostrar su veracidad. Esto va un poco a lo que referimos anteriormente. No es un texto literario, no debemos adornarlo con superlativos, con indicadores de buenísimo, malísimo u otro tipo de adjetivos, porque lo que estamos tratando es demostrar hechos objetivos, datos objetivos que nos permitan tomar decisiones prácticas. Evadir expresiones demasiado largas, no pasar de 20 palabras de la mayoría de las frases, describir una insolidez por frase y esquivar, por supuesto, las redundancias y todas aquellas palabras que son innecesarias. Valerse del estilo impersonal, no empleando si es posible la primera o la segunda persona, porque no es nuestra opinión personal. No estamos dando una valoración de algo, sino que estamos presentando hechos argumentativos al respecto de un fenómeno. Es decir, las citas pueden, entre comillas, indicar siempre la fuente al pie de página o referenciarlas al final. Añadir algo del lenguaje profesional que demuestre el carácter temático del trabajo realizado. Esto es lo que les comentaba del vocabulario empresarial. Estamos redactando un informe que, si bien no es un texto literario, no es un texto que va a estar adornado utilizando adjetivos, utilizando determinados grados comparativos, sí debemos mantenerlo dentro de un ámbito profesional que abarque todos estos componentes del ámbito comercial. Redondear los números grandes. Ojo, el tema de redondear los números grandes va referenciado a la cantidad de cifras decimales después de la coma. Es decir, este redondeo se lo podemos manejar un número que sea, no sé, un indicador de 8,5. Ahí no tenemos que decir que es 9, el indicador es 8,5. Ahora, si yo tengo 8,967, ahí yo sí puedo redondear que ese indicador es 8,9. Esto es un aspecto a tener en cuenta, porque a lo que nosotros podemos pensar que, bueno, redondeamos 9 es 9, a los efectos de ponderarlo y de decir porcentajes de impacto o de evaluación de comportamiento comercial, sí puede tener una implicación. Evitar el uso de probabilidades y referirse a tasas. El uso de probabilidades, bueno, esto es en referencia al tipo de informe que vayamos a desarrollar. En los estudios de tendencia sí se emplea mucho más el uso de probabilidades, porque como quiera que sea, son estudios de pronóstico. Pero cuando estamos haciendo un informe de mercado específico para el comportamiento
de un producto o la selección de un mercado internacional, debemos utilizar las tasas. Comparar las cifras en términos significativos, que era lo que les mencionaba. Las cifras por lo general se manejan en términos de porcentaje. Cada capítulo debe comenzar con un párrafo preliminar o introductorio antes de que aparezca el primer subtítulo. Sí. Esto quiere decir, por ejemplo, si mi capítulo 1 se llama perfil país, vamos a poner datos generales del país o del mercado seleccionado, no puedo inmediatamente poner un 1.1 que sea situación económica. Yo tengo que introducir la idea que estoy referenciando, el mercado seleccionado, el mercado X, por tao, y a partir de ahí empieza con los demás subtítulos que pueden ir a hacerme referencia a ese mercado, pero a diferentes actividades dentro del mismo. Siempre poner coma después de, por supuesto, de uso de frases como por último, no obstante, sin duda, por consiguiente, en resumen, si empiezan párrafos antes o después, si van intercalados en el texto. El uso de 2 puntos es aconsejable tras expresiones como, por ejemplo, a saber. ¿Por qué? Porque los 2 puntos nos indican que después va a haber una explicación. Si se piensa que van a recibir el informe, que quien va a recibir el informe no conoce el significado de algún término, se puede definir discretamente en su primera aparición en el texto. Por lo general yo prefiero que cuando se hable de un término que pueda tener dudas en su connotación, poner una nota al pie haciendo la explicación referente del término, para no tener que abordarlo como si fuese un contenido más y no convertirlo en un marco teórico cuando lo que se trata es de hacer un informe. La idea que se quiere destacar debe ir siempre en la primera o en la última frase del párrafo, según se quiere el destinatario conozca las ideas desde el inicio o se quiere ir persuadiendo respectivamente. ¿Cómo vamos a ir abordando el informe de mercado? En la primera sección, la introducción. La introducción va la presentación y la motivación del trabajo, los objetivos generales y específicos de la misma, la metodología empleada, o sea, cómo se abordó el tema, el procedimiento para la recogida de información, las principales dificultades enfrentadas y la organización del contenido. Esto nos puede parecer muy similar a cuando hacemos tesis de grado, pero no lo es. Cuando estamos presentando el objetivo general y específico, en primera instancia no tenemos que separarlos como acápites, objetivo general X y los objetivos específicos, sino dilucidarlos, irlos nombrando. El objetivo general de mi investigación es presentar los datos que comprenden el mercado de Francia como un mercado objetivo para la exportación del café cubano. Y como objetivos específicos se plantean cuáles son los indicadores comerciales del café, de los datos generales del café cubano, cómo se comportan las dinámicas del mercado de la exportación del café, quiénes son los principales compradores, quiénes son los principales vendedores o los principales competidores para la exportación del café. Y un último objetivo que nos lleve a la selección del mercado para la exportación del café cubano, determinación del mercado francés para la exportación del café cubano. Es decir, que mi objetivo general aborda la idea general del estudio o la idea central de a lo que voy y mi objetivo específico recoge los pasos para llegar ahí. Las conclusiones y las recomendaciones. ¿Por qué se ponen las conclusiones del trabajo al inicio? Sobre todo porque cuando vamos a presentar este trabajo y vamos a presentárselo a directivos, muchas veces no tienen el tiempo para hacer toda la lectura de todo el informe o de todo el análisis que llevó a esas conclusiones. Entonces, las conclusiones que nos permiten es centrarnos en, bueno, este es el resultado del trabajo, esto es lo que se puede hacer, lo que no, este es el informe. Aquí van mis recomendaciones que se elaboran en función de cada una de esas conclusiones y sobre el resultado del trabajo investigativo. Y a partir de ahí, después en el cuerpo del trabajo se desarrolla todo el proceso investigativo. El resumen ejecutivo, que yo considero que no debe abordar más de una página. El resumen ejecutivo es solamente un resumen muy sintáctico de la investigación, un poco de algunos de los elementos que se abordan entre la introducción y las conclusiones, y debe ir al inicio, es lo que encabeza nuestra investigación. Con esto podemos decir que ya tenemos semi abordada esa primera sección
del informe. Ahora, dentro de los contenidos, la primera parte del informe, como íbamos mencionando, bueno, la introducción, que debe elaborarse al final, porque a través de ella se percibe una impresión de qué fue el resultado del trabajo que se hizo, de la complejidad del mismo, el tipo de investigación, y a partir de ahí es el gancho para que el lector o para quien vamos a presentarle esta investigación después siga motivándose a leerla. Como pueden ver, esto es lo que les mencionaba antes, las cuestiones del tiempo. Es por esto que elementos como la introducción, las conclusiones, deben tener la mayor cantidad de elementos posibles respecto a las conclusiones del trabajo. Las conclusiones, ¿cómo se elaboran? Principalmente, existen muchas metodologías para elaborar conclusiones. A mi criterio, una forma muy práctica y que siempre les recomiendo a mis estudiantes, a los especialistas que trabajan conmigo en el grupo, es abordar la conclusión por acápite del informe. Si mi primer acápite es una descripción general de mi producto o de mi servicio, mi primera conclusión es una sintaxis muy breve de cuál es el producto, cuál es el servicio o cuál es la ventaja competitiva de ese producto. A partir de ahí voy llegando a todas las inferencias o deducciones a partir del resto de los contenidos. Y después voy a hablar de la dinámica del mercado, cómo se comporta el mercado. Si en el otro párrafo hablé del comercio de este producto en cuanto a importaciones, exportaciones, crecimientos, demanda, ahí va también una conclusión al respecto hasta que llegue, por supuesto, a las conclusiones que tienen que ver con la selección del mercado meta. Pero bueno, eso es un truco muy bueno y sobre todo permite que se vaya dilucidando en cómo está conformado el trabajo. Cuando las conclusiones tienen que tener un orden lógico, una coherencia y por supuesto de lo general a lo particular, irme abordando cada uno de los aspectos que me fueron imprescindibles en el trabajo. Las recomendaciones. Muchas veces las recomendaciones de una investigación de mercado se quedan en continuar profundizando la investigación, abordar más el tema, estudiar más el mercado. Esas son recomendaciones, sí. Pero las recomendaciones tienen que tener un peso fundamental sobre los próximos pasos que se van a seguir para poder lograr la meta del estudio, ya sea la penetración en X mercado o el desarrollo de cualquier proceso de exportación o importación. Valga que este es un estudio que vale para las dos variables. ¿Qué vamos a poner en las recomendaciones? Lo que llevamos a cabo después de nuestras conclusiones, ¿qué haríamos? Si nuestra primera conclusión es que el producto tiene ventaja, pero que tiene una limitación en cuanto a su producción, dentro de nuestras recomendaciones tienen que estar qué podemos hacer para fortalecer la producción en aras de la exportación o para la sustitución de determinadas variables en caso de la importación. Si vamos a tener que el estudio es un estudio que estamos realizando, como casi todos los estudios de investigación en sus primeras etapas, que es un estudio de buró que está llevado a cabo por el tema del análisis documental. Entonces, una de nuestras recomendaciones claves tiene que ser que ese estudio hay que profundizarlo, que cuando se determine hacer la exportación hacia ese mercado hay que hacer un estudio en terreno para identificar con mayor exactitud cuestiones que tienen que ver con comportamiento del consumidor, que tienen que ver con precios, y que en el caso de la importación, que tienen que ver con presencia en el mercado de ese distribuidor o de ese posible socio, otros mercados hacia donde se cometen sus importaciones, precios desde el mercado nacional, son variables que hay que tener muy en cuenta a la hora de diferenciar los tipos de estudios. Y a partir de ahí, bueno, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la estrategia, las cuestiones de comunicación, las recomendaciones para participar en determinadas ferias, lo que tiene que ver con la presentación del producto, con las cuestiones de empaquetaje, en el caso de que sea un servicio, con la modalidad en que vamos a ofertar ese servicio, y en el caso en que sea una importación, las recomendaciones que tienen que ver con los acuerdos comerciales que pueden tener una incidencia en el proceso de importación, por la validación de los posibles socios, por todo lo que tiene que ver con las distintas competidores que podemos tener. Entonces, bueno, esto es todo lo que les he estado comentando al respecto. El resumen ejecutivo, nada, es esta sección final del perfil de mercado, es lo que debe escribirse en el resumen ejecutivo. Básicamente es
la nota introductoria a todo lo que se va a desarrollar durante el estudio. Enunciados muy claros, positivos, concisos, una información que es esencial del informe y que tiene que ver con lo que se va a dar en el lector para la hora de presentar el estudio. Todo esto, bueno, son elementos que ustedes van a tener a su disposición todas las presentaciones para que las analicen. Cualquier duda que tengan, ya saben que tienen mis datos y donde me pueden escribir para ir viendo cada uno de los componentes. Vamos a adentrarnos en lo que vendría siendo nuestra segunda parte del informe investigativo, es decir, cuando ya nos adentramos como tal en el contenido. Aquí, ¿qué vamos a abordar? Aspectos generales de nuestro país, aspectos generales de la descripción del producto, que tienen que ver con, ya sea con la ficha técnica del producto, las calidades, las certificaciones que tenga nuestro producto, el producto, en este caso, pero también puede ser el servicio que vamos a ofertar, las modalidades en que se desarrolla en el país, el tamaño de la producción a nivel nacional. Todos estos indicadores entran dentro de la producción del producto. Cuando nos adentramos en el tamaño del mercado, ¿de qué estamos hablando? Volúmenes de producción a nivel global. Importaciones globales, exportaciones globales, consumo aparente y el origen de esas importaciones globales. Cuando vamos a determinar las características del mercado atendiendo a la demanda, bueno, la demanda se estudia por lo general a largo plazo. ¿Tiene mi producto demanda? ¿Existen aumentos en los últimos años del consumo de mi producto? ¿Cómo se comportan los segmentos de mercado? ¿Quiénes son los segmentos que mayor índice de compra tienen del producto o de empleo del servicio que yo voy a suministrar? ¿Y quién es mi competencia? Por supuesto, porque esto me permite dilucidar a mí hacia dónde tengo que llegar y qué es lo que está haciendo la competencia, cómo se está comportando para poder ser competitivo dentro de un mercado internacional. El análisis de los precios, por supuesto, es un indicador clave. Yo tengo que tener los precios históricos, mis precios de referencia, pero tengo que saber cómo se comporta el mercado internacional respecto a los precios. Las condiciones de acceso a mercado que van a ver con las tarifas arancelarias y las otras barreras que puedan imponérsele al producto que yo quiero exportar o que yo tengo que cumplir para importar determinado producto. En el caso de un suministro de servicio, las regulaciones con las que debe cumplir el servicio para poder ser emitido, en el caso de que lleve desplazamiento de personal, si existen determinadas normativas o regulaciones técnicas respecto a ese proceso, y por supuesto los sistemas de calidad. Los canales de distribución. Esta venta, sobre todo está asociada a los bienes. Los canales de distribución quiere decir cómo voy a llevar, cómo va mi producto. Desde el proceso productivo hasta el consumidor final. Lo voy a vender directamente en retail, voy a utilizar distribuidores, va a ser a través de canales de venta mayorista, en supermercados, va a ser a través de canales de distribución online. Todo está asociado dentro de este margen. Las prácticas comerciales que tienen que ver más definitivamente con el mercado que ya tenemos seleccionado, cuál es la manera de llegar a ese mercado y cuáles son determinados comportamientos que hay que tener con esos socios de ese mercado. Y bueno, las perspectivas del mercado, de cómo va a ser su comportamiento a largo plazo, los contactos y las ferias y exposiciones, que es el lugar donde a lo mejor voy a tener la oportunidad de intercambiar con posibles socios comerciales, y las fuentes de información que utilicé para el desarrollo de todo el estudio. Es muy importante. Las investigaciones no son camisas de fuerza, como les he mencionado previamente, pero estos elementos son elementos clave en casi todas las investigaciones, sin importar su tipología. Entonces, es bueno que los tengan muy bien asociados, muy bien identificados con qué componente lleva cada uno de estos elementos. Un poco también de información que es muy válida en el caso de las importaciones es la evaluación y la selección de proveedores. Pues son datos que tenemos que tener claros, como el nombre de la firma, el domicilio social, todos los datos genéricos de contacto, como cuál es su cartera de productos, dónde distribuye, dónde exporta, cómo comercializa, cuál es su objeto social como tal. Es solamente un exportador, es una productora, es un distribuidor, porque su representación dentro del canal comercial
nos va a dar determinados márgenes o ventajas a la hora de hacer negociaciones y también va a influir directamente sobre el precio de comercialización. El año de fundación, que nos puede hablar un poco sobre su experiencia, sobre los cambios que ha tenido dentro de su dirección, porque las gestiones directivas pueden afectar el comportamiento de una empresa, si pertenece a un grupo financiero, a un holding, si está inscrito en algún país y bueno, cuál es su registro actual como contribuyente. Existen muchos otros datos que son requeridos y que exige la normativa actual para la evaluación de selección de de proveedores, su capital social, cuál es el tipo de papel que juegan dentro de la empresa, si son propietarios, accionistas, cuál es la estructura empresarial, el nombre de la organización, el grupo, las firmas, la situación financiera. Esto es clave. Nosotros tenemos que poder evaluar de nuestros proveedores y clientes su situación financiera. ¿Cuáles son los bancos con los que operan en el país? Si incluyen otros bancos a Cuba, si tienen negocios con Estados Unidos por las cuestiones que el bloqueo nos impone, si su política de venta incluye además algunas opciones de financiamiento, si tiene determinados certificados de calidad, cómo es la gestión de sus trabajadores, los canales que emplea para la comercialización, que ya lo habíamos mencionado previamente, el nivel porcentual de competitividad dentro del mercado nacional e internacional, es un socio fuerte, es un socio que ya está en el país, un socio que está incorporado a la región, en qué ferias participan, dónde se presenta, y todas las informaciones que nos puedan enriquecer a nosotros esa evaluación. En cuanto al precio, nada, es importante que esta determinación de precios razonables lleva detrás un análisis de los precios del mercado, porque una cosa es que nuestro proveedor o que nuestro cliente nos haga una oferta de precio y otra cosa es que nosotros como empresarios no estemos claros de cuál es el valor del producto o de la materia prima o del bien o del servicio que estamos pagando y cuál es su valor y su comportamiento en el mercado internacional. A partir de todo esto, eso nos deja un margen para la negociación, pero es muy claro tener esos indicadores. La calidad es un indicador muy necesario, porque la calidad afecta el precio, pero también afecta la vericidad de ese cliente o de ese socio, afecta además la duración en el tiempo de ese insumo que vamos a exportar o importar y que además tiene en cuenta determinados componentes que nos dan validez y a nivel internacional. Las formas de pago, que estos son procesos que entran dentro de la negociación y para lo que es muy importante determinar las mejores condiciones para nuestras empresas. Si va a haber financiamiento, si va a haber cuáles van a ser esos plazos de crédito otorgado para que sean los más amplios posibles, sin que impliquen recargos, por supuesto, y que además tienen que ser negociaciones consensuadas porque por cuestiones de pago muchas veces se pierden a los proveedores. Las condiciones de entrega que también se deben evaluar, si se puede asegurar que se cumplirá siempre con los pedidos que estamos haciendo en el caso de las importaciones, también evaluar la rapidez, cuáles van a ser los plazos. Creo que un elemento muy importante que tengan en cuenta son los que tienen que estar asociados de postventa, que son esas garantías asociadas y que nos puede brindar el proveedor y cuál es el periodo que nos van a durar estas garantías. Porque también si es un producto o una instalación que lleva un proceso de capacitación, si lleva una asistencia técnica, si lleva algún tipo de mantenimiento, si hay algún tipo de política de devoluciones, porque no es lo que estábamos pidiendo, y cuál es la posibilidad entonces a lo mejor de canjear productos en esta baja dotación. Estamos hablando en este caso, cuando mencionamos a proveedores, estamos hablando de las importaciones. Pero este análisis de proveedores también nos sirve para las exportaciones, porque en ese caso nosotros debemos cumplir con esos mismos requisitos para el mercado que va a importar nuestros productos, que tiene que ver con ese análisis, con esa evaluación de los productores, de los comercializadores. Es muy importante no improvisar, no alejarse de fuentes usuales y suministradores de todo tipo de productos al no tener conocimiento de los mismos. No dejarnos siempre impresionar o cautivar simplemente por el primer negociante interesado que diga, oye, yo tengo interés en tu producto. No es cerrarle la puerta
pero sí sentarnos en esa mesa de negociación desde una postura de poder, desde una postura de inteligencia, con análisis y con datos que nos permitan a nosotros no tener que irnos con el que pica, como se diría vulgarmente. Bueno, nada, esto es un poco el tiempo de determinación para determinados suministros que pueden afectar nuestras capacidades productivas, que pueden incurrir en que por un error de la selección después se nos caiga ese proveedor y no podemos cumplir con nuestro proceso productivo, con nuestro proceso después de distribución y de comercialización y podamos tener mayores afectaciones dentro del desarrollo. Porque es muy importante referenciar la bibliografía y las fuentes de información. Porque esto nos permite, como usuarios finales a los que vamos a leer esos estudios, tener una idea de cuán veraz y de cuán profunda es la investigación que se está realizando, de cuán vigentes son las fuentes y sobre todo un poco lo que tiene que ver con, bueno, hacia dónde se están moviendo el conocimiento o la capacidad o lo que podemos decir, los panoramas de aprendizaje investigativo. Ahora, cuando vamos a referenciar informaciones que llevan muchas tablas intensas, glosarios, textos específicos de normativa, regulaciones u otro material que puede ser de interés, pero por su extensión o por la propia dinámica de no entorpecer el informe, pero que pueden ser de utilidad, los colocamos como anexo al final del estudio. Los anexos también deben estar indizados y deben estar referenciados en el índice de contenidos. Aquí tienen una serie de indicadores de, bueno, de todos los tipos de informaciones que pueden presentar dentro de los anexos. Cuando estamos hablando de cuáles son esas perspectivas del mercado para el producto analizado, ahí vamos a ver, dentro de las oportunidades amenazas, son esas fuerzas externas o esos condicionantes del mercado exterior que pueden afectar el desarrollo de la actividad comercial de ese producto. Por ejemplo, si yo vendo hidrocarburos, soy un amplio proveedor de hidrocarburos, una amenaza a mis perspectivas de mercado es que mi socio comercial o un cliente que ya yo tenga un poco consagrado, de repente decida transmigrar a energías limpias. ¿Por qué razón? Porque, bueno, está afectando un poco la demanda y el uso del consumo del producto que me está comprando. En ese caso, eso puede ser una amenaza externa, pero, por ejemplo, una oportunidad sería, por ejemplo, en el caso de un producto que no tenga bioplaguicidas o que no tenga eso, la demanda de consumo está pasando a elementos más limpios, estamos mudándonos hacia un mundo más ecológico, hay mayor conciencia de lo que se consume, ahí podría representar una oportunidad para mi producto. Una debilidad a lo mejor puede ser que yo no tenga la fábrica y las condiciones óptimas para tener una producción regularizada o que yo no cuente con determinadas certificaciones que sí son muy avaladas en el mercado internacional. Una fortaleza puede ser dentro del producto, bueno, la calidad del producto, a lo mejor una fortaleza puede ser que son productos que solamente produzco yo o que mi nivel de competencia es bajo, que mi personal humano tiene una alta capacitación en el caso de que vaya a ofertar algún tipo de servicio y es un personal que está altamente formado, por lo tanto es un valor agregado para mi entidad y que por lo tanto es un mercado que tiene en una perspectiva de mercado está exigiendo mayor compromiso, mayor calidad, mayor integridad respecto al nivel profesional, entonces eso es una fortaleza. ¿Qué podemos encontrar? Ya sabemos que las barreras arancelarias son las imposiciones no fiscales, pero sí decir las aduaneras que se imponen a un producto, que pueden ser de distintas categorías y que es una imposición monetaria en un porcentaje de la comercialización. Pero no son las únicas barreras que existen. Existen una serie de cantidad de barreras no arancelarias que pueden afectar en gran medida
nuestro proceso comercial, ya sea para la exportación, ya sea para la importación, ya sea incluso para la comercialización y la suministración de servicios. Estas barreras, ¿qué es lo que representan? Representan requisitos, normas, regulaciones que están legalmente establecidas por el gobierno de algún país de origen o de destino y que comprometen esa capacidad de comercializar mercadería. ¿Por qué? Porque pueden implicar un incremento de costo, porque pueden implicar tiempos en la operación o la prohibición de la misma en dependencia de lo alta que sean estas barreras. Es el mayor impedimento para el comercio internacional y pueden obstruir el acceso al mercado seleccionado. ¿Qué puedo decir? Yo quiero exportar ahora mismo, vamos a hacer con el ejemplo del café a Francia, pero Francia me pide que mi café cumpla con los estándares del Código Alimenticio, que es como el estándar intermedio de las calificaciones que hay que tener a nivel internacional para la exportación de alimentos, pero además me exige que el empaque sea biodegradable, que mi café sea cumpla con determinados niveles de humedad, que mi café no vaya a tener ningún agente que pueda ser dañino contra la salud. Me exige que el empaquetado cumpla con la etiqueta en el idioma francés y en el idioma nacional. O sea, son determinados requisitos que de una manera u otra pueden afectar el proceso de comercialización, porque si yo, y aquí es donde entra un poco también la importancia del análisis de mercado, porque si yo me estoy preparando para entrar en el mercado francés y yo hice un buen análisis de investigación de mercado, ya yo voy a conocer previamente cómo yo tengo que preparar ese producto o ese servicio para presentarlo en ese mercado. Ya yo voy a saber cuáles son estas barreras, si puedo llegar a solventarlas, si ya mi producto las cumple o si tengo que hacer determinadas modificaciones si es que realmente quiero entrar en ese mercado. Entonces, ¿cómo se clasifican un poco estas medidas no arancelarias? Lo que tiene que ver con el producto y lo que tiene que ver con la actividad comercial. En cuanto a producto, tenemos regulaciones técnicas y tenemos evaluaciones de conformidad. Y respecto al comercio, tenemos desde inspecciones preembarque y demás formalidades que tienen que ver con el proceso de transportación, hasta cargos, impuestas, medidas para arancelaria, otras medidas de control como tienen que ver con la calidad, las licencias, cuotas, medidas financieras, medidas de control de precios para proteger a lo mejor la producción nacional, medidas que pueden incluir además medidas anticompetitivas, comerciales relacionadas con la inversión, restricciones de distribución, requisitos postventa, subsidios, restricciones a las contrataciones públicas, lo que tienen que ver con cuestiones de propiedad intelectual, lo que tienen hasta los otros que están asociados con las reglas de origen. Por tanto, estas barreras además tienen distintos tipos, pueden ser cuantitativas, como son los contingentes, que son las cantidades máximas respecto a la importación o la exportación de un producto, las cuotas, los precios oficiales, los impuestos antidumping. El dumping es una práctica donde una empresa establece un precio inferior para los bienes exportados que para los costos de la producción que tiene la empresa en ese país de donde se importan esos bienes, lo que quiere decir que afecta a la competencia local. Las medidas antidumping son medidas para proteger la producción nacional y para evitar este tipo de irregularidades. Y por supuesto también se pueden presentar otros tipos de impuestos. Tenemos medidas cualitativas o medidas que no son cuantitativas, como son las regulaciones sanitarias, los requisitos de empaque, regulaciones que tienen que ver con los niveles de toxicidad, las marcas de origen, las normas técnicas, las regulaciones sanitarias o fitosanitarias, los requisitos que tienen que ver con etiquetado, las normas calidad y las regulaciones ecológicas que en los últimos años están cobrando una fuerza bastante significativa. En Cuba, por ejemplo, nosotros no tenemos regulaciones que estén dirigidas a limitar el comercio en el tema de las importaciones, pero sí tenemos procedimientos establecidos que sí son muy cuidadosamente exigidos, especialmente lo que tiene que ver con la preservación del patrimonio nacional, las cuestiones que están asociadas al manejo de drogas, estupefacientes, otras sustancias tóxicas o explosivas, el tránsito transfronterizo de desechos peligrosos, que pueden afectar el medio ambiente, otros controles y registros sanitarios y sobre todo medidas para proteger nuestras especies amenazadas y conseguidas para proteger la flora y la fauna de los excesos comerciales.
Que es por eso que, por ejemplo, productos como la langosta tienen limitaciones incluso en cuanto a la pesca, tienen limitaciones en cuanto a las cantidades comerciales porque son especies que están protegidas. Aquí les muestro, ya se los había comentado anteriormente, que dentro del Centro de Comercio Internacional pueden tener información muy amplia sobre las medidas no arancelarias. Aquí van a ver un ejemplo de fuentes de información que les van a ser muy útil para su manejo. El Market Access Map brinda toda la información que ustedes puedan precisar sobre los aranceles y otras barreras de acceso a los mercados, pero sí es muy importante que para trabajar con el Market Access Map deben conocer al menos a 6 dígitos la partida arancelaria, que era de lo que hablábamos ayer, de la importancia de esos 6 dígitos que nos permiten tener la descripción mínima del producto. Esta herramienta es elemental para trabajar el tema de las barreras. ¿Por qué? Porque nos da una amplia cobertura geográfica, porque tiene una amplia cobertura de instrumentos que incluyen tanto los aranceles no regulares como los aranceles específicos, las cuotas arancelarias, cuáles son las penalidades antidumping, si existen preferencias entre los países, ya sean bilaterales o regionales, entre los países donde se está haciendo el análisis, la flexibilidad analítica que nos permite desarrollar a la misma vez distintos tipos de análisis, ya sea por región, por sector o por la medida que se está aplicando, y que toda esta información en primera instancia es gratuita. En segunda instancia se puede descargar en distintos formatos y en tercera instancia nos brinda una amplia cobertura verídica de información. Bueno, aquí un poco tienen el origen, de dónde saca estos datos el Market Access Map, cómo tiene esta fuente de información, los datos que está reflejando, sobre todo de fuentes nacionales, de oficinas nacionales, para el caso de los aranceles, es recolectado directamente por el Centro de Comercio Internacional, por la Organización Mundial del Comercio, por las fuentes nacionales que deben declarar de información de acuerdo a los acuerdos bilaterales o regionales sobre sus cuotas, las notificaciones que realizan los países miembros de la OMC, datos de comercio de fuentes nacionales, de la base integrada de la OMC, del Trade y de la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, que todas estas bases las estuvimos viendo ayer. La estructura de la aplicación, aquí van a tener referenciado en diferentes modelos de búsqueda cuál es la información que nos va a arrojar la herramienta. Para el Quick Search, que es una búsqueda rápida, nos va a dar información sobre aranceles, medidas no arancelarias, datos comerciales y la posibilidad de hacer comparaciones. En Simulation o simulaciones, vamos a poder hacer comparaciones entre esos aranceles antes y después de una reducción, utilizando toda una variedad de diferentes fórmulas y coeficientes. En opciones, la personalización de la configuración respecto a qué información específicamente estamos buscando para hacer esa búsqueda. En una búsqueda más avanzada, vamos a tener consultas más complejas donde podemos integrar varios países a la misma vez, descargar una gran cantidad de datos que después podemos ponderizar y analizar de la manera en que nos sea más práctico. Vamos a tener además country analysis o análisis por países con un resumen de información sobre el comercio de este país respecto al producto determinado, cuáles son las medidas que aplica, cuáles son las no arancelarias, con enlaces útiles además a fuentes de información externas que pueden servirnos de soporte para ese trabajo. Y vamos a tener, valga la redundancia, materiales de soporte con información sobre fuentes de datos y cálculos proporcionados por la aplicación, incluyendo unas guías de usuarios, metodologías, foros y un glosario muy útil para todo el conocimiento de información empresarial. Esta es la página de acceso. Aquí esta página ha variado un poco, ahora incluso es mucho más intuitiva. El registro también sigue siendo gratuito. De hecho, si se registran al TradeMap, pueden tener con esa misma cuenta de usuario el acceso al resto de las herramientas del Centro de Comercio Internacional. Aquí pueden ver, bueno, cuáles son para la búsqueda rápida de aranceles y encontrar estas tarifas. Nos pide definir cuál es el país importador, cuál es el año de referencia y cuál es el producto. Y aquí vean que el producto lo podemos manejar de las dos variables. Podemos manejar con el código a 6 dígitos y si conocemos la tarifa de la línea arancelaria nacional, también podemos incluir el resto de los dígitos. ¿Quién es el país exportador? En este caso, nos va a dar la fuente de los datos seleccionados y nos va a permitir obtener un informe que lo podemos descargar.
Aquí, bueno, tienen un ejemplo de cómo irlo manejando y cuáles son los datos que va dando. En este caso, bueno, se toma como elemento el café, el producto que hemos estado utilizando como referencia. Estamos analizando las tarifas aplicadas por China a todos sus socios comerciales para ver si existe algún tipo de diferenciación. El año que se tomó de referencia es la nomenclatura y la revisión del código del 2007, por supuesto. Esto es porque las capturas que estamos utilizando tienen un poco de desfase, pero les sirve como modelo para llevar a ustedes a cabo la actividad práctica. Y van a obtener con la línea arancelaria nacional para China del café todas las medidas e imposiciones que aplican. Ahí pueden ir viendo, para el caso de ese producto, la información sobre las líneas arancelarias nacionales, como les mencionaba, los regímenes de tarifas de aranceles aplicados, el total del arancel aplicado, el equivalente al valor, y son búsquedas que pueden modificar, que pueden añadirles datos, y que bueno, es muy, muy importante. Otro elemento clave, pero clave, clave dentro de cualquier actividad comercial, ya sea de importación como de exportación, es entender si existen acuerdos comerciales o reglas de origen para la comercialización de esos productos. Los acuerdos comerciales porque nos pueden dar ventajas en cuanto a la reducción de aranceles, en cuanto si pasan libres de esas tarifas impositivas, y las reglas de origen porque son tarifas que pueden ser aplicadas y certificadas que pueden afectar nuestra comercialización. En este caso, el Centro de Comercio Internacional también nos brinda una herramienta donde podemos tener acceso a esta información, entendiendo por reporter o el país que brinda los datos, seleccionando ese país como importador o como exportación y quién sería ese socio comercial, que lo podemos dejar abierto a todos los socios o lo podemos restringir al que no sea de nuestra conveniencia. Y ahí vamos a encontrar los acuerdos comerciales que existen, las tarifas preferenciales que existen dentro de determinados régimen y una serie de información que nos va a ser muy útil. ¿Ves? Aquí pueden haber distintos acuerdos comerciales para un mismo producto aplicado por el mismo país, diferentes tipos de acuerdos, el mismo acuerdo que puede ser distinto para diferentes países, y con ese link que obtenemos ahí podemos revisar cuáles son esas reglas de origen. Podemos además realizar comparación dentro de las tarifas arancelarias. Aquí tienen un ejemplo en el caso de, bueno, vamos a comparar como importador qué países de proveedores debería preferir de acuerdo a las tarifas o el número de líneas arancelarias nacionales que corresponden, y además cuál es la tarifa que aplican en ese caso y cuál es el nivel de protección que nos da en el margen que tienen aplicando los colores de protección sobre esa industria en el país. Este es el otro tipo de análisis que les mencionaba, el análisis por país, que también nos permite analizar flujos bilaterales, hay más de 200 productos, los rankings de las tarifas, los acuerdos comerciales por año, los indicadores de tarifa y de comercio y los enlaces a las medidas no arancelarias. Bueno, aquí tenemos otras normas y otras prescripciones técnicas que tienen que ver también con la institución que rige las normas en ese país, reglamentos técnicos y normas relacionadas con el producto analizado que impone el país hacia donde vamos a exportar. En este caso podemos, aparte de las organizaciones nacionales e internacionales, guiarnos por la Oficina Internacional de ISO para los temas de calidad, la Comisión de la FAO, el Código Alimentario, que como les decía es un estándar internacional que impone las restricciones mínimas con que se deben cumplir para la comercialización de bienes agroalimentarios, el estándar MAP, entre otros. Que a muchas personas a veces tienen la duda, bueno, pero ¿qué es un estándar de mercado? Realmente, ¿qué son los estándares de mercado? Son normas que tienen que ver con el proceso de producción, son requisitos de la legislación, son estándares sanitarios o fitosanitarios. ¿Realmente qué es un estándar? Bueno, todo lo que hemos mencionado entra dentro de esos estándares de mercado, que están asociados a regulaciones de calidad, normativas y certificaciones que nos permiten avalar tanto el producto o el servicio que vamos a comercializar como el que vamos a importar.
Las regulaciones técnicas, bueno, son esas normas públicas que establecen esas características que tiene que cumplir el producto o los procesos, así como los métodos relacionados con su producción, su inclusión de disposiciones obligamentarias administrativas que son obligatorias y que son aplicables y que, como les mencioné, es obligatorio. Aquí entran características que tienen que ver desde el diseño, los materiales, las dimensiones del producto, los métodos de producción, el embalaje, el requisitos de marcado o etiquetado, símbolos que deben incluir. Creo que un ejemplo que podemos ver, ahora no tengo ninguna mano, pero bueno, un ejemplo que podemos ver es cómo ahora es mucho más común ver en confituras o en chucherías, por decirle de alguna manera, esos 3 sellitos negros que implican que es alto en azúcar, alto en grasa o alto en calorías. Eso es una regulación técnica que tiene que ver con el marcado y con el etiquetado, que son exigencias que a lo mejor pudiesen afectar en alguna medida la comercialización del producto, pero que son normativas para la protección del consumidor. Ahora, las normas privadas o voluntarias son entidades no gubernamentales que plantean determinados estándares, pero no es obligatorio cumplir. Uno puede cumplir y obtener esas certificaciones, o un producto puede estar regida por esas certificaciones que están avaladas, además, pero no es obligatorio. Bueno, ya sabemos un poco, no les voy a decir que es una norma, la norma es un estándar para uso común y repetido con reglas o directrices que nos permiten de alguna manera estandarizar metodologías, estandarizar procesos, estandarizar un poco qué es lo que debe cumplir un producto, un bien, un servicio para estar acorde a lo que es adecuado o permisible dentro de la normativa. Y por supuesto, contribuyen a elevar la competitividad. Uno de los índices que nos permite medir la competitividad con un socio es con cuántas normas se cumplen, cuáles son las certificaciones internacionales con las que se cuenta, por quién está avalado. Eso a nivel internacional y a efectos de comercialización y de ponderar la presencia de un producto sobre otro, aporta mucho. Aquí tienen fuentes están para los estándares y las regularizaciones, como les mencionaba, como es la Organización Internacional, la ISO, el Código Alimentario de la FAO, el Directorio del Centro de Comercio Internacional, que tiene además estas regulaciones. Bueno, creo que vamos a ir a seguir avanzando porque son varios los acápites que tenemos que ver dentro de este informe, que es amplio, pero que definitivamente es una vía para la toma de decisiones clave dentro de la actividad empresarial. El precio. ¿Por qué es tan importante el conocimiento de los precios internacionales? Que el precio y el costo no es lo mismo. Es muy importante entender que el precio del producto tiene que estar estandarizado con los costes a niveles internacionales, pero que además tiene que darnos una cierta protección sobre, por supuesto, ese proceso de costeo de producción y que tiene que además con otras variables para la comercialización del precio. Bueno. ¿Qué era lo que les he mencionado antes? Es muy importante conocer, bueno, cuáles son las características de mi producto, cómo se cotiza mi producto a nivel internacional, cuál es el valor que tiene. Vamos a conocer la fuente, el lugar, la forma de cotización de este producto, la moneda, el tipo, el carácter de precio y las condiciones de compra. En el caso de las ofertas de precio, un precio no puede durarte, por ejemplo, que yo te haga una oferta hoy que dentro de 6 meses vayamos a negociar con ese precio, porque existen muchas variables dentro del mercado internacional y dentro de la propia dinámica de los mercados internos que hacen que la validez de la oferta de un precio sea muy corta y que tenga que estar asociado con las condiciones de negociación y con las condiciones de las variables de las afectaciones externas e internas en el momento de esa fijación de precio. Es un elemento muy importante a la hora de definir la demanda de un producto. Puede afectar su posición competitiva de la empresa y su participación en el mercado. Es una de las variables que mayor peso tiene en la decisión de compraventa de un producto. Depende mucho de la habilidad y del conocimiento, ya sea tanto de las partes como el comprador o del vendedor, como del conocimiento que se tenga del propio producto y del propio mercado. Y por supuesto es uno de los principales elementos que se discuten en la mesa de negociación.
Las respuestas a preguntas como la siguiente pueden resultar de interés incluirlas dentro del estudio. ¿Cuál es el precio máximo y el precio mínimo de productos similares? ¿Cómo se está comportando la dinámica de variabilidad de precio de mi producto? Estos, por ejemplo, son datos que son más fáciles de obtener cuando son productos bursátiles que más o menos tienen un comportamiento regular en bolsa y que por lo tanto es más fácil darle seguimiento. Pero cuando son otro tipo de productos que no son commodities, es muy importante llevar estos análisis de precios, hacer un seguimiento de cómo se comportan de instituciones o de organizaciones internacionales que me pueden dar alguna variabilidad respecto a los precios, de tener los análisis históricos de los precios y sobre todo de analizar fuentes de información como puede ser el comercio online o el comercio electrónico, que nos permite tener una idea un poco de cómo se están comportando las dinámicas de precios. Market Insider es uno de los servicios del Centro de Comercio Internacional llevado a cabo entre la UNCTAD y la Organización Mundial del Comercio, que provee un poco de inteligencia de mercado y contiene precios de mercado, noticias de la industria e información de oportunidades del mercado. Es un boletín al que se pueden suscribir completamente gratuito, abarca cerca de 72 subsectores. Les recomiendo mucho que se suscriban a esto, que revisen el Centro de Comercio Internacional y vean a cuáles son todas las fuentes de información a las que se pueden suscribir. Y por supuesto, está con mayor peso hacia la industria agroalimentaria, hacia la industria agrícola, tiene que ver mucho con las especias, la floricultura, las frutas, los vegetales, entre otros, pero también tiene una otra amplia gama de productos que pueden serles de utilidad. Aquí tenemos un ejemplo del Market Insider. En este caso pueden ver cuáles son los sectores que cubren, los tópicos claves, como les mencionaba, la fruticultura, los jugos, las frutas tropicales y los vegetales, entre otros. Aquí tienen otras fuentes de información que les van a ser de mucha utilidad para hacer análisis de precios, que son publicaciones especializadas en productos, que establecen anuarios, directorios internacionales, otros servicios informativos, así como los que pueden obtenerse a través de listas de precios de productores, índices de precios internacionales, precios de transacciones reales, precios de ofertas y subastas. Otras fuentes de información que tienen que ver con precios de productos de la minería, como metales ferrosos o no ferrosos, chatarra, otros metales y más. Puede ser, por ejemplo, el Metal Bowling, que es de la Bolsa de Londres. El Public Ledger, que nos realiza un reporte de precios y noticias diarias de commodities y otros productos alimenticios. Y bueno, si hablamos de las medidas no arancelarias, creo que es pertinente, aunque ya tenemos un mayor conocimiento de ello, hacer un poquito de hincapié en el tema de los aranceles. ¿Cómo podemos aplicar los aranceles haciendo uso de las ventajas que nos ofrecen esos acuerdos comerciales? ¿Por qué? Porque si con nuestro proveedor o con nuestro cliente tenemos un acuerdo comercial, existen ventajas a la hora de comercialización de esos productos. Ver si además está incluido este producto en la lista de preferencias que otorga Cuba a ese país, identificar ese margen arancelario en relación con la tarifa que se pagaría por la tarifa de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio, verificar cuál es la condición de expedición de las mercancías que siguen las normas de origen en Cuba, y de no existir un acuerdo comercial entre algunos de los países, consultar cuáles son los diferentes esquemas por los que Cuba podría además entrar dentro de estas preferencias con el país según preferencia. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, un país no es miembro de determinado acuerdo, como puede ser el CARICOM, Mercosur, pero es miembro observador y como miembro observador puede recibir ventajas de los acuerdos que tenga con alguno de los países miembros. Aquí pueden ver en el caso de dos instituciones donde están recogidas casi todos los acuerdos, que es en el Sistema Global de Preferencias Comerciales y en la LADI, que es el Sistema de Integración Latinoamericano. Por supuesto, bueno, el arancel, como todos sabemos, es esta carga financiera que se impone sobre la importación de mercancía y que también se puede aplicar en determinados casos a las exportaciones. Los aranceles en algunos textos también podemos encontrarlos como derechos de aduana o denominaciones de aduana. Son un obstáculo de acceso a los mercados
pero se utiliza ampliamente y además es el obstáculo, de acuerdo, el obstáculo comercial que ayuda a que por otro lado se firmen más tratados de libre comercio de los que Cuba no es signataria, o más tratados de alcance parcial, o más tratados de determinadas preferencias arancelarias y que nos dan una ventaja de precio a la hora de comercializar productos nacionales similares. ¿Por qué utilizar un arancel? Bueno, el arancel en primera instancia es un control aduanero en frontera. Permite una recaudación fiscal sobre las operaciones comerciales, nos brinda estadística del comercio exterior, protege la industria nacional, es un instrumento para desarrollar las políticas comerciales de un país, además es un instrumento para las negociaciones. Estas son las formas más usuales en que vamos a encontrar los aranceles. El arancel ad valorem, donde la cuota impositiva será solamente un porcentaje del valor en aduana de la mercancía. Son los más populares, es el que aplica más del 87% de las operaciones comerciales en el mundo, pero no son el único. Existe un aduanel, por ejemplo, que es de derecha estacional, que es muy usado sobre todo para los productos agrícolas. ¿Por qué? Porque se aplica sobre la época del año. Es decir, si estamos comercializando un producto que a lo mejor no tiene temporada de producción en invierno y lo vamos a comercializar en esa temporada, va a tener un arancel distinto que si lo comercializamos a lo mejor en primavera o en una época donde la producción es abundante. Y un arancel específico, además que otro tipo de arancel, se expresa con unidades monetarias a percibir por cada unidad o múltiples unidades físicas. ¿Cómo se explica esto? Bueno, es un arancel que imponemos sobre la base del volumen eh, o el peso de la mercancía. Existen aranceles combinados, que quiere decir que a lo mejor puedo aplicar una tarifa ad valorem más una tarifa específica. Es decir, te voy para una operación donde a lo mejor voy a exportar 5 kilogramos de carbón vegetal a Japón, me van a aplicar un 10% ad valorem, pero además por cada 2 kilogramos me van a aplicar un arancel de $2 por cada uno de los kilos que vaya a tener. Aranceles mixtos, por supuesto, cuando mínimo se aplica 2 aranceles de mínimo máximo. Ay, perdón. Existen aranceles variables, aranceles de cuota y derechos de libre designación. Bueno, los accesos y las vías de transportación. Estos análisis de logística son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos permite conocer para el mercado donde nos vamos a dirigir cuál es su infraestructura, cómo vamos a llegar el producto a ese mercado, cuáles son, dónde están sus principales puertos, sus principales líneas de ferrocarriles, los medios de transporte que se utilizan, cómo está la conectividad, porque a lo mejor vamos para una región en específico, si lo que vamos a transportar es por vía aérea, cuáles son los principales aeropuertos, hay algo específico que los diferencie de la práctica internacional, cuáles son las líneas que podrían emplearse para el comercio de mercancía, y es muy importante que estos datos se puedan analizar y contar con ellos en el informe. En el caso de la exportación de servicios, a diferencia del comercio de mercancías, en el comercio de servicios no hay aranceles, pero sí existen determinados indicadores o de preferencia en cuanto a cómo se llevan a cabo la comercialización de servicios. La Organización Mundial del Comercio acoge el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, el AGCS, que lo pueden consultar libremente, y que es un convenio comercial que da lugar al establecimiento de un sistema creíble y fiable, sobre todo, con normas comerciales internacionales estandarizadas dirigidas a los sectores de los servicios. ¿Para qué? Para garantizar un tratamiento justo y equitativo de todos los participantes en la comercialización. ¿Qué barreras pueden exigir cuando estamos moviendo personas que obviamente no son aranceles? Prueba las necesidades económicas, las visas o permisos que se imponen, contingente, el reconocimiento de determinadas calificaciones de diploma, los requisitos a aportar a la seguridad social, el no acceso a servicios subvencionados o impedimentos para el trabajo del cónyuge.
Hay mucha información relacionada con los compromisos adoptados en el Acuerdo General de Comercialización de Servicios que pueden acceder en la dirección que acá les dejo, que tiene que ver las listas a las que se compromete cada país respecto a la comercialización de servicios. Además, existen otros sitios que son específicos para información de servicios, como es la World Chamber Network, que cuenta con un centro de información para cada continente y archivos empresariales, información sobre oportunidades comerciales, directorios, el Trayport, que permite el acceso al Country Library, que es una biblioteca por países, también con enlaces con mucha información comercial, financiera, el Foreign Trade Online, que presta asistencia a fabricantes y exportadores mediante la oferta de información sobre los servicios de estos a compradores extranjeros. Bueno, conociendo ya el entorno del mercado, sí recomendamos mucho analizar aquellos aspectos del producto o de la empresa que no se corresponden con la exigencia del mercado extranjero y que pueden entorpecer el desarrollo del negocio, que era lo que les mencionaba. Cuando tenemos la información de inteligencia previamente, podemos adaptarnos o cambiar el mercado, porque ese mercado no podemos penetrar en estos momentos, hasta el momento en que sí podamos cumplir con esas exigencias. Siempre les digo que a la hora de realizar cualquier tipo de estrategia de exportación, a la hora de pensar en salir a mercados internacionales, previamente debemos realizar un diagnóstico de nuestra entidad, conocer a lo positivo y lo negativo de los factores externos y lo positivo y lo negativo de los factores internos, porque eso nos va a permitir saber en qué momento estamos y cuáles son todas las transformaciones que debemos realizar para tener una salida al mercado exitoso. Lo mismitico, aunque son elementos distintos los que debemos tener en cuenta tanto para la exportación como la importación, debemos partir de un diagnóstico interno. Y las prácticas comerciales que les mencionaba son específicas para cada país, porque a lo mejor en determinado país, si queremos promocionar nuestro producto, hay condiciones que se pueden hacer y otras que no. Debemos saber cuáles son sus principales ferias, cuáles son sus principales exposiciones, quién es el mejor contacto según ese país, la manera de saludar, de la presentación, las cuestiones que tienen que ver con la cortesía de aceptar o de ofrecer regalos, la comunicación en los negocios, determinados gestos que pueden afectar incluso el proceso de desarrollo de las negociaciones. La cultura de ese país es un aspecto muy importante. Cómo se lleva el código de ética en ese tipo de negociaciones, las tarjetas de visita, cómo se entregan, que varían mucho de un país a otro, los días festivos en los que por lo general las empresas pueden estar cerrando sus operaciones. Entonces, estos son indicadores que son muy importantes tenerlos en el acápite de prácticas comerciales. En fin, la investigación de mercado no puede quedar solamente en la presentación del informe. Después de conocer todos los resultados, debemos proceder a la elaboración de esa estrategia que solucione los problemas si es que los hay o las barreras si es que las hay, que podemos solventar, porque hay algunas que se escapan de nuestras posibilidades. Si por el contrario, los resultados nos muestran que este no es el momento o que nos encontramos en una o que no nos encontramos en una buena posición, no hay que confiarse. Es el momento de seguir trabajando porque es una de las principales causas del fracaso empresarial. Y bueno, nada, con esto concluye nuestra presentación de hoy. Sé que es un contenido vasto, me hubiera gustado poderlo hacer de manera más práctica, pero el tiempo como que no nos deja llevarlo. Quedan con todos estos análisis de consulta y espero que les sea de utilidad a la hora que vayan a realizar los informes de investigación de mercado. A partir de ahora sí les doy la oportunidad de que cualquier duda que tengan, cualquier inquietud, podemos un poco conversar sobre esto al respecto. Como les comentaba antes, ustedes van a contar con todos los materiales, toda la bibliografía va a estar a su disposición, después van a poder acceder a ella en la plataforma, pero sobre todas las cosas, y era algo de lo que comenzamos ayer, la investigación de mercado es una actividad de práctica. Práctica, trabajo con las herramientas, cacharreo y mucho análisis, mucho análisis de información. Así que nada, muchísimas gracias por estar esta mañana de hoy y quedo atenta a sus dudas y sus comentarios. Ya saben que pueden hablar directamente desde el usuario o pueden escribir por el chat en caso de que tengan problemas con el audio de cualquier manera.
creo que aclararle a los estudiantes que la presentación, la que hicimos ayer, no pudieron tener acceso visual al PPT, y lo que vamos a hablar con David, el gestor de la plataforma, para que lo incluya también, al igual que esta presentación que usted hizo, también ponerlas ahí que ellos tengan al alcance. ¿Sí? Perfecto. Bueno, si no hay ninguna duda, creo que podemos dar por finalizada la sesión de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes esta mañana. Tienen mi contacto, así que a cualquier problema pueden escribirme al correo, cualquier duda y nada. Nos estamos viendo entonces. Chao.